Primero, agradecer enormemente la predisposición del doctor Badra, staff del Sanatorio Allende del Hospital de Clínica, que desde un principio, bueno, tuvo toda la buena predisposición de armar esta charla para nuestro tercer módulo de esta jornada. Así que bueno, te agradezco enormemente, Roberto. Eh, bueno, buen día a todos. Eli, gracias por la invitación. Esteban Asinari, gracias también. No, quiero sinceramente felicitar a Cultura Nativa, a todos ustedes que están detrás de todo esto. Y para mí en lo personal, a mí me da mucho más placer y me emociona más estar hoy en día con ustedes que tener que dar una charla en un lugar en el exterior o en el Congreso Argentino de Cirugía. A mí, acá adentro, me moviliza mucho más esto que cualquier cosa, porque para esto es lo que hemos estudiado y, y es lo más importante. Les preparé algo muy básico que sea como llamador con ciertas cosas que yo veo en la realidad en el Sanatorio Allende y en el Hospital de Clínicas, que yo estuve muchos años de jefe de guardia, y a mí el tema del abdomen agudo es algo que por ahí me quita el sueño porque veo muchas cosas simples que no se hacen, que llegan a errores groseros. Ahora voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, para comenzar, vamos con algo bien básico, que el dolor puede ser un síntoma o un signo, viene del latín poena, que significa castigo, penalidad o tormento. Hay muchos diagnósticos, este es el problema que enfrentamos, pero los problemas cotidianos que tenemos es lo que charlamos antes, apenas nos conectamos de forma informal. Los pacientes nos caen con automedicación. El problema que vemos, los servicios de emergencia llegan al domicilio, le ponen un cóctel y le dicen la frase mágica: si no mejoran, vayan a una guardia. Y los pacientes caen polimedicados y es muy difícil saber qué tienen. Y con el cóctel también se mejoran. Los problemas también, las guardias que no están centralizadas en el manejo de un abdomen agudo y siguen la cadena de errores polimedicando los pacientes y no llamando al cirujano, al ginecólogo, todos para que vean el paciente, siguen los errores. Se sobreestiman a los pacientes. Hay que tener mucho cuidado con el paciente que consulta varias veces, viene por la guardia. Muchos pacientes caen con clínicas atípicas. La falta de recursos es un problema, pero para mí la mala utilización de los mismos es otro problema. Yo veo grandes problemas en instituciones con todos los recursos, más que instituciones con pocos recursos, que todo el mundo ve el abdomen agudo, lo respetan, lo van vigilando durante el día y le dan una solución. El problema que tenemos hoy en día también son que los abogados, el, el nuevo objetivo son los médicos, y uno ve desde la facultad en el asesoramiento, aumento del juicio de mala praxis. Así que este es un problema actual que hay que prestarle mucha atención. Y tenemos elementos de presión, el paciente viene con dolor, el estado general con que llega, los familiares y su demanda, la duda diagnóstica y también la duda terapéutica. Es imposible llegar al diagnóstico preciso en el 100% de los casos, y eso lo tenemos que saber. Pero lo que es importante es que siempre se debe tomar una conducta terapéutica, y eso es importante. Pretender diferenciar al abdomen agudo en médico y quirúrgico es un error grave de concepto e induce un error estratégico, y eso hay que saberlo.
En la valoración hay que tener en cuenta un diagnóstico de la situación actual del paciente, del terreno, un diagnóstico presuntivo y tener en la cabeza todos los diagnósticos diferenciales para así llegar a una decisión terapéutica. El dolor puede ser de 3 tipos y esto está en todos lados: visceral, parietal o somático y referido. El visceral, que viene del peritoneo visceral, con la inervación autónoma bilateral, es mal localizado, sordo, cólico, continuo hacia la línea media. El mecanismo puede ser estiramiento, compresión, torsión, isquemia o inflamación. Aparece en etapas tempranas asociado a náuseas, vómitos y diarrea. En cambio, el parietal o somático, viene del peritoneo parietal, suele ser bien localizado en alguno de los 4 cuadrantes: agudo, severo y persistente. El mecanismo: cambio agudo del pH o la temperatura, ya sea por una inflamación bacteriana o química. Aparece en etapas tardías y tiene irritación peritoneal. Esto es para que vean el dolor referido, acá en el infarto de miocardio, neumonía o embolia pulmonar, acá la apendicitis o la obstrucción del intestino, el cólico ureteral, dorsal en la colecistitis y pancreatitis, y acá en la salpingitis o cistitis. Para que vean las metámeras, dónde van las localizaciones, y estas son muchas más. Para que vean, tanto en el hombro también la parte vesicular o irritación del diafragma. Y dentro de la fisiopatología, la inflamación, lo mecánico, lo vascular o lo traumático, los sistemas pueden estar todos involucrados. El dolor abdominal tiene distintas definiciones: dolor abdominal agudo, abdomen agudo médico y el abdomen agudo quirúrgico. El dolor abdominal agudo es aquel que tiene menos de 8 horas de evolución. La clave para el manejo del paciente con dolor abdominal es el diagnóstico temprano. El aspecto más importante es una historia clínica cuidadosa y minuciosa. Hay que ser obsesivo. El abdomen agudo de aparición súbita de síntomas abdominales que generalmente consiste en una combinación de dolor, vómitos, cambio del tránsito intestinal o en la función genitourinaria. Muchas de las enfermedades que se manifiestan con este cuadro son potencialmente mortales y hay que tener en cuenta. Pero esto es también importante: el abdomen agudo no es sinónimo de cirugía siempre. El médico es aquel que el cuadro de dolor abdominal, su etiología puede ser de una víscera intraabdominal o extra y cuyo tratamiento no requiere necesariamente una cirugía. Estas son las causas más frecuentes de abdómenes agudos y vean que la gran mayoría es el dolor abdominal inespecífico, seguido de la colecistitis y la apendicitis. Dentro de las causas de abdomen agudo médico, a nivel extraabdominal, tenemos que tener en cuenta lo sistémico, tóxico, las causas torácicas, infecciosas y periabdominal. Sistémico, la cetoacidosis diabética y alcohólica, uremia, porfiria, el lupus y las vasculitis. Tóxicas, metanol, los metales pesados, la picadura de escorpión y de arañas. Torácica, el infarto, el angor, la neumonía y el tromboembolismo. Infecciosa, una faringitis, una mononucleosis infecciosa. Y en la pared abdominal, un espasmo muscular, el hematoma muscular o el herpes. Las causas intraabdominales de abdomen agudo médico: pancreatitis, diverticulitis, peritonitis primaria, úlcera gástrica y gastroenteritis. Endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica, patología ovárica, cólico renal y enfermedades y la infección del tracto urinario. De causas intraabdominales también: hepatitis, colon irritable, parasitosis, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, la úlcera duodenal, suboclusión intestinal, tuberculosis y otras causas más.
El abdomen agudo quirúrgico es el cuadro de dolor abdominal cuya etiología procede necesariamente de un órgano intraabdominal y cuya resolución requiere una cirugía. Los tres grandes grupos, vascular, inflamatorio oclusivo, y después está el mixto. Si uno evalúa las formas clínicas, el peritoneal puro, el dolor suele ser intenso y continuo, con un vientre en tabla por perforación de vísceras huecas. El oclusivo puro suele ser el dolor intermitente, asociado con náuseas, vómito, meteorismo y ausencia de expulsión de gases. Tipo mecánico, con aumento del peristaltismo y ruidos abdominales, y funcional, silencio a la auscultación. Puede ser mixto, y el vascular, con un inicio brusco, muy intenso, acompañado de sudoración y frialdad. El vascular, como ven acá, isquémico oclusivo, por una trombosis mesentérica. El hemorrágico, relacionado con dolor abdominal, colapso tensional y hemorragia interna. Y la causa más grave es el aneurisma roto, pero el más frecuente es el embarazo ectópico roto. Dentro de los vasculares, la isquemia mesentérica, lo más frecuente que nosotros vemos, y principalmente en la población añosa con fibrilación auricular, son los émbolos. En menor medida, los trombos. También un porcentaje no despreciable, la isquemia mesentérica no oclusiva. También como causa vascular, el embarazo ectópico roto, el aneurisma de los grandes vasos y la ruptura o infarto del vaso. Dentro de lo inflamatorio, para que vean esta peritonitis generalizada, miren lo que es la cantidad de pus. Y dentro del inflamatorio, lo más común, la apendicitis aguda, colecistitis, en este orden, diverticulitis, pancreatitis, úlcera perforada, absceso hepático y colangitis, diverticulitis de Meckel, perforación de víscera hueca y pelviperitonitis. Lo oclusivo, el dolor suele ser tipo cólico, vómitos con alteración del tránsito intestinal. Ven a la inspección la simetría del abdomen y la distensión en el paciente ocluido. Estas son las causas. La más común de todas es obstrucción por brida y adherencia en el operado, hernias encarceladas, vólvulos de colon, eventraciones encarceladas del cáncer, cuerpos extraños, causas inflamatorias, hernias internas, estenosis postquirúrgica y un fecaloma. El abdomen agudo quirúrgico en los ancianos, una entidad especial. Las causas quirúrgicas aumentan con la edad, hay alta incidencia de perforación, tienen un umbral distinto al dolor, buscan ayuda médica más tarde, tienen signos y síntomas inespecíficos. Los glóbulos blancos y la temperatura pueden estar normal y se recomienda el uso de estudios específicos. Si uno ve este cuadro comparativo con dentro de los pacientes de menos de 50 años o más de 50 años, en menos de 50 la causa suele ser inespecífica en la gran mayoría, pero de los de resolución quirúrgica, la mayoría tienen una apendicitis aguda. En cambio, en los de más de 50, la colecistitis está como número 1, después las causas inespecíficas en el número 2 y la apendicitis en número 3. Y en lo de más de 70 años, la causa número 1, la colecistitis aguda. Miren el cáncer, la obstrucción intestinal, dolor abdominal no específico y así sucesivamente. Dentro de la evaluación del dolor, clave estos tres pilares: la historia clínica, el examen físico y los estudios diagnósticos. La historia clínica es ser obsesivo, tener en cuenta la edad, describir muy bien el dolor, los síntomas asociados,
los antecedentes y en las mujeres la historia ginecológica. Los grupos especiales: la mujer en edad fértil, el anciano, el paciente psiquiátrico, el inmunosuprimido con no VIH o el inmunosuprimido VIH y los pacientes trasplantados. La edad: los mayores de 60 años, como yo les dije, presentan enfermedades tienen una presentación atípica de las enfermedades, requieren cirugía en un porcentaje elevado, tienen mayor mortalidad y juega un rol importante en la patología vascular, el aneurisma, la isquemia mesentérica y el infarto agudo de miocardio. En la mujer joven, pensar siempre en la ruptura de un folículo ovárico, en el embarazo ectópico y en la enfermedad inflamatoria pélvica. El dolor, siempre sacarle bien el jugo a la anamnesis del dolor. Desde cuándo le duele, dónde le comenzó a doler, hasta dónde le duele, la forma del inicio, la irradiación, el tipo de dolor, es clave, la duración del dolor, si este dolor lo ha tenido con anterioridad y los factores que lo agravan. Si uno ve esto que está en inglés, pero es una mnemotecnia: comienzo, localización, duración, carácter, qué lo alivia, qué lo agrava, dónde se irradia y el grado de severidad. Las formas de inicio nos orientan de forma brusca: la embolia mesentérica, el vólvulo colónico gástrico, la perforación de úlcera péptica, el infarto de algún órgano abdominal, el infarto agudo de miocardio, el tromboembolismo pulmonar, el aneurisma de aorta disecante, la ruptura de un embarazo ectópico y el neumotor espontáneo. De forma rápida, no brusca, la trombosis arterial mesentérica, la trombosis venosa mesentérica, la perforación de víscera hueca, la estrangulación de víscera hueca, la pancreatitis, la colicistitis aguda, el cólico biliar y renal, la diverticulitis, la apendicitis y la obstrucción intestinal alta. De forma gradual puede ser la obstrucción intestinal, una hernia abdominal estrangulada, colicistitis, pancreatitis, como están en esta lista. Los síntomas asociados: la anorexia, náusea y vómitos, diarrea, constipación, eliminación o no de flatos, hematemesis o melena y síncope. El vómito suele ser reflejo por irritación peritoneal, visceral o parietal, obstrucción de víscera hueca, o puede estar generalmente originado en el sistema nervioso central. Función intestinal: puede tener un hilio reflejo por distensión, incapacidad de eliminar flato, constipación o diarrea. La fiebre puede ser previa o posterior al dolor abdominal, se expresa por ahí con escalofríos y también como síntoma asociado a los génitos urinarios. Los antecedentes clave: si tuvo una cirugía abdominal previa, si pensamos en brigada o adherencia, enfermedades previas, inmunosupresoras, el etilismo y medicamentos inmunosupresores. La historia en la mujer ginecológica es fundamental: la fecha de última menstruación, sangrado vaginal, el flujo y el uso de anticonceptivos. El examen físico: ser obsesivo. Funciones vitales: la inspección, la auscultación, la palpación, la percusión, el examen rectal y el examen pélvico. Ver el paciente, verlo, mirarlo. Estas son las fases de las escalas del dolor. Los puntos de máximo de dolor a nivel abdominal importantes. Observar. El paciente ocluido hay que observar, palpar todas las zonas para ver si no tiene una hernia inguinal atascada, auscultarlo, percutirlo, ver si tiene reacción peritoneal localizada o generalizada o contractura. Fundamental el examen físico
La postura nos puede orientar, como esta mujer, hacia la patología. Y las funciones vitales, la fiebre, la sensibilidad y especificidad varían grandemente. No distingue una causa quirúrgica de una no quirúrgica. Y la mayor parte de los ancianos están afebriles a pesar de tener colicistitis y apendicitis aguda con perforación y sepsis. Pulso y presión sanguínea. La taquicardia y la hipotensión están en relación con la sepsis y la hipovolemia. El patrón respiratorio, la taquipnea está en relación con la acidosis y la enfermedad cardiopulmonar. En la inspección, por eso es importante no abocarse solamente a lo abdominal. Por eso, en este paciente, desvestirlo, palparlo, y ahí encuentra una hernia atascada, todos los lugares con cicatrices palparlos, pues puede haber una pequeña hernia atascada con una gran clínica abdominal y todos van al abdomen y no revisan las cicatrices. Hay que ser obsesivo. La ocultación. En la obstrucción intestinal, los ruidos hidroaéreos pueden estar ausentes o anormales. El 50% de los casos de peritonitis presenta ruidos hidroaéreos normales o aumentados. No hay relación entre ruidos hidroaéreos y diagnóstico específico, y eso hay que tenerlo en cuenta. La palpación, evaluar si el paciente tiene dolor a la palpación superficial o profunda, identificar el lugar de mayor dolor, si hay resistencia o contractura, y los puntos dolorosos. Siempre palpar de la zona de menos dolor a la de mayor dolor. Hay maniobras que nos pueden ser útiles, como la del iliosoas o el obturador, y tener en cuenta la anatomía y las variantes anatómicas. Si uno ve, uno de los mayores problemas que tenemos son los pacientes con apendicitis aguda. Y en los juicios de mala praxis, yo le diría que debe estar a la cabeza lo que es politrauma y pacientes con apendicitis aguda no diagnosticadas. El apéndice puede ser subhepático, retrocolónico, retroiliar, todas estas variantes. Y encima, imagínense cuando se suma a una paciente embarazada. La percusión, que puede objetivar reacción peritoneal, timpanismo versus matidez. El examen rectal es obligatorio en todo paciente con un cuadro de suboclusión y de obstrucción intestinal, y es importante para determinar si hay sangre en las heces o en el recto. Y en el paciente con un abdomen en tabla, un dolor generalizado, es de utilidad también hacer una maniobra del tacto rectal, hacer la maniobra de Joyce San Martino, presionando en el esfínter, y se relaja, parte la pared, y con la otra mano palpamos y se objetiva el lugar de máximo dolor. El examen pélvico generalmente lo realiza el ginecólogo con la finalidad de descartar alguna causa ginecológica de dolor abdominal. Enfermedad inflamatoria pélvica, quiste ovario complicado o no, y absceso tubo ovárico. Dentro de los estudios de diagnóstico de laboratorio, utilizamos todos, y en la embarazada o en sospecha, en la mujer en la edad fértil, la subunidad beta. El electrocardiograma, y en las imágenes, la radiografía de tórax de abdomen, simple de pie y de decúbito, en general no descarta una enfermedad de tratamiento quirúrgico. El 40% de los hallazgos positivos generalmente no tienen relación con el diagnóstico final. Pocas situaciones tienen hallazgos radiológicos específicos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero es de gran utilidad en el paciente con sospecha de un abdomen agudo perforativo y oclusivo. Generalmente no sugieren diagnóstico no sospechado, y en paciente con víscera hueca perforada, esto hay que tenerlo en cuenta, el 50 al 65% no presentan neumoperitoneo, y no está indicada la directa de abdomen en apendicitis o colecistitis. Y esto hay que tenerlo en cuenta. La ecografía abdominal, obviamente, es operador dependiente y aparato dependiente. Lo utilizamos tanto a la patología vesicular y vías biliares, y
en los pacientes que sospechamos una apendicitis aguda o enfermedad ginecológica. La tomografía, obviamente, es de mucha más fidelidad que la ecografía, pero la seleccionamos en casos que la ecografía sospechamos un abdomen agudo quirúrgico y la ecografía no ha podido visualizar bien el apéndice, etcétera, subimos a un estudio de mayor categoría. Esto es una radiografía simple de abdomen en un paciente con oclusión, de pie y acostado, lo pedimos siempre y nos da una idea en dónde está el nivel de oclusión. Como pueden ver acá, las pilas de monedas típicas, cómo se ve bien los niveles. Esta radiografía acostado en neumoperitoneo, en rayos paralelos en decúbito lateral, principalmente en los pacientes postrados. Una pseudooclusión colónica, como se ve en el Ogilvy. La ecografía para la patología vesicular y apendicular la pedimos y ginecológica. Acá ven la ecografía en la apendicitis. Y ante la duda o que no podemos evidenciar la causa en la ecografía, nos ayuda la tomografía para direccionar bien la terapéutica y saber con qué paciente estamos. Acá para que vean las distintas tomografías. Acá en un paciente con oclusión, la tomografía que nos da el lugar preciso del lugar donde está la oclusión y podemos dirigir la terapéutica o hacer la incisión bien dirigida donde está y no hacer una incisión tan grande para una recuperación mejor. La parte vascular, cómo nos ayuda en los abdómenes agudos isquémicos. Acá podemos ver una oclusión de la arteria mesentérica superior. Y la resonancia en la embarazada, que no fue útil la ecografía, nos queda como recurso la resonancia nuclear magnética. Acá ven una apendicitis en la embarazada. Es de utilidad la endoscopía en la sospecha de isquemia intestinal. Acá ven un paciente con los niveles típicos de la directa de abdomen en un paciente ocluido. Por ahí de utilidad lo contrastado en el vólvulo sigmoides. Y estos son casos para que vean que por ahí pacientes ocluidos no han tenido vómito con distensión abdominal, y esto es una brida congénita, porque el paciente tiene el intestino introducido acá con obstrucción en 2 puntos. Entonces, como el intestino estaba obstruido en 2 puntos, el paciente no vomitaba. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas y las imágenes nos pueden ayudar. Este es un infarto intestinal, para que vean, les puse la imagen. La utilidad de la endoscopía en la isquemia. La laparoscopía de utilidad en los abdómenes agudos perforativos. Hoy en día las úlceras perforadas, duodenales o gástricas, con la laparoscopía podemos hacer todo igual que por cirugía abierta y nos permite lavar bien y hacer lo mismo con una recuperación mejor, pero si no, estamos en un centro que no tenemos laparoscopía, podemos hacerlo lo más bien con la cirugía tradicional. En la peritonitis apendicular lo mismo, estamos utilizando la laparoscopía, pero si no tenemos la laparoscopía, la utilidad de la cirugía convencional sigue teniendo un rol. Y el abdomen agudo quirúrgico, las patologías subdiagnosticadas es la ruptura de aneurisma de la aorta abdominal, el embarazo ectópico, la apendicitis aguda que nos sigue dando un dolor de cabeza a pesar de todo lo que tenemos, y el infarto agudo de miocardio. Benjamin Murphy, famoso, decía: cuando un apendicular muere, alguien tiene la culpa. Siempre evaluar el paciente, no creerse el dueño de la verdad.
verlo con los colegas, revisarlo. Si hay dudas, volverlo a revisar en un par de horas para ver cómo evoluciona el cuadro. Si no nos queda claro, una imagen, pero no cometer el error de dejar ir a un paciente quirúrgico a su casa y que después venga mucho más grave. Eso hay que tenerlo muy presente. Los criterios para el tratamiento quirúrgico urgente: la peritonitis localizada o difusa, absceso no drenable de forma percutánea, la distensión abdominal progresiva por obstrucción, la obstrucción intestinal completa que no se resuelve, la isquemia intestinal, el aneurisma de aorta abdominal complicado, neumoperitoneo y una masa inflamatoria o sepsis. Decisión terapéutica de forma urgente. No hay que perder tiempo en el paciente con inestabilidad hemodinámica, compromiso sistémico, contractura abdominal que tenga defensa generalizada, un dolor continuo y prolongado o mala evolución local y sistémica. Estas son ¿Roberto? pequeñas frases para meditar. ¿Hola? Quería ver si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Ahí empezamos con las frases. Sí, dale. Si O alguien si tiene querés, alguna pregunta, o si Eli, si querés querés, terminar. sí, termino y abrimos el debate total. ¿Te Dale, parece? dale, dale, dale. Vayan pensando en las preguntas. Sí, estas son pequeñas frases para meditar. El abdomen agudo es el altar o la tumba del emergencista. Esta es una frase histórica. Otra frase histórica: todo abdomen agudo dudoso, en la gran mayoría, no siempre es quirúrgico. Preocuparse por los problemas del dolor abdominal, de barriga, es un ejercicio tan intelectual como lo es trabajar con el genoma humano, y lo dijo Dudley. Ante un dolor abdominal, cualquiera sea la edad y el sexo, el modo de comienzo, la localización, el tipo, las irradiaciones, los antecedentes, ya sea que exista o no otro síntoma, el médico debe sospechar la apendicitis aguda. La mayoría de los dolores abdominales severos que se instalan en pacientes previamente sanos y que duran más de 6 horas no son causados por condiciones, son causados la mayoría de las veces por condiciones de importancia quirúrgica. Y esto, para terminar, que decía San Agustín, y esto es aplicable al Sí, abdomen agudo quirúrgico: errar es humano, perseverar en el error es diabólico. Muchas gracias. Muy bien, Roberto. Esto es un pequeño llamador y abrimos el juego para todas las preguntas que quieran. El que quiera hacer una pregunta en puede ahora. activar el micrófono. Sí. Bueno, con el permiso del... Yo agradezco. Sí. Dale, le cedo la palabra, doctor Siga, después yo continúo. Ah, hola Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Aníbal? No, la verdad que una conferencia muy buena, así que felicitaciones. La verdad que muy clara, muy didáctica. Mi pregunta sería, claro, allá en Santa Victoria o en Alto de la Sierra, no tenemos muchas veces ecógrafo, no tenemos tomógrafo, no tenemos resonancia, y es nada más que la clínica, ¿no? Entonces es importante también ubicarse en los lugares. Y entonces la pregunta sería para el doctor, porque a veces que no hay ambulancia y tenemos un cuadro de abdomen agudo y por ahí no, la derivación por vía aérea no se puede hacer porque es de noche. Eh, ¿Qué podemos en esas horas que nos quedan hasta poder derivarlo, poder hacer por el paciente con un abdomen agudo? Y yo creo que cuando uno no tiene recursos tecnológicos que nos ayuden, hay que agotarlo, pero siempre yo diría que hay que hacerlo, que tenga uno los recursos tecnológicos, agotar los soberanos, que es la clínica,
una clínica exhaustiva, el examen físico, y yo creo que ante la comunicación es fundamental. ¿En qué sentido? Para evitar el efecto de bola de nieve de que el paciente llegue polimedicado en exceso sin un diálogo directo con el centro de derivación, y que el centro de derivación confunda la patología y siga la bola de nieve haciéndose más grande. ¿En qué sentido? Si uno tiene el centro de derivación con muy buen diálogo, si el paciente tiene un dolor manifiesto, yo creo que hay que calmarle el dolor. El médico en el centro de derivación tiene que confiar en el médico que lo llame y tenga un abdomen agudo perforativo. No hay que dejar, en ese caso, tiene que ser muy cuidadoso y confiar en la experiencia del médico que lo está tratando en el medio de la nada, sin recursos, pero hay que calmarle el dolor, porque ese dolor intenso lo puede llevar a un shock neurogénico. Yo creo que hay que calmarle el dolor. Si tiene Sí, fiebre intensa, calmarle la fiebre, pero el diálogo directo es fundamental, porque exacto, Roberto. el médico que recibe ve otro paciente que no es el real, no es el real. Exacto, exacto. Yo, Exacto. Es tal cual como vos decís, nos pasó hace 2 años que tuvimos un cuadro de abdomen agudo, de casualidad pasábamos por Alto la Sierra, donde Aníbal, que ahora va a hacer una pregunta, ahora está a cargo de la gerencia, y estábamos con un cuadro de libro. Yo soy urólogo, pero bueno, era un cuadro de libro de una apendicitis, y no teníamos ambulancia, no teníamos derivación aérea. Lo que hicimos es subirlo a una camioneta y llevarlo hasta Santa Victoria, que eran 2 horas y pico de un camino bastante embolsado. Pero ya habíamos avisado por radio a Santa Victoria y habíamos avisado por radio a Tartagal que teníamos este paciente, para que fueran preparando todo. Y esa es, como vos decís, ¿no?, la comunicación entre el médico de un centro aislado y el centro de un mediana o de alta complejidad. Gracias, realmente impecable la conferencia. Roberto, le doy la palabra a le Aníbal. agradezco a usted por No, la al presencia y las contrario. preguntas. No, un abrazo grande. Un abrazo gigante. Aníbal. Bueno, buenos días a todo el grupo. Más que una pregunta, quería hacer un pequeño aporte, porque veo que en el grupo están integrando enfermeros, estudiantes de enfermería, estudiantes de medicina y agentes sanitarios. Un mnemotécnico para que tengan en la cabeza, que es fácil de llevarlo, que es Alicia Fredusa. Significa aparición del dolor, localización, intensidad, características, irradiación, agravante sería Alicia, y Fredusa es frecuencia, durabilidad y síntomas asociados. Entonces, para tener en cuenta en el interrogatorio del paciente en el momento que tengamos un abdomen agudo, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, ¿eh? Tener en cuenta ese mnemotécnico. Muy bien, Perfecto, Aníbal. perfecto. El doctor Rodrigo López tenía una pregunta para vos, Roberto. Sí, Rodrigo, un gusto. Activate el micrófono, Rodri. Si podés dejar de compartir la pantalla, así nos vemos, Roberto, en la flechita verde. A ver, ¿a dónde estoy? Arriba te puede salir, así. Ahí está. No. Deja de compartir pantalla. A ver, déjame ver. Sí. Ahí está. Todavía no. Arriba. Rodri lo que preguntaba es, ahí te leo la pregunta, si hay alguna evidencia en el tratamiento antibiótico solo para la apendicitis aguda. Sí, hay evidencia y trabajos muy buenos, principalmente al comienzo de la infección de la apendicitis.
El tema es el problema de los trabajos es la recurrencia de la apendicitis, y hay que ser, para incluir esos pacientes, ese tratamiento hay que ser muy cauto, necesita sí o sí tecnología para evaluar que no tenga ya una perforación y que no sea una infección ya severa del apéndice, en los comienzos, sin tanta dilatación, o por ahí una apendicitis de la punta, de la punta, suelen andar muy bien de acuerdo a las publicaciones. Pero si uno analiza las publicaciones, todos tienen estudio de imágenes de avanzada, para incluirlos y realizar la terapéutica con buenos resultados. Si uno ve los que anduvieron mal, son los que tenían inflamación de todo el apéndice transmural ya severa. Hay que tener mucho cuidado. Y si uno no sabe la ubicación, porque no tiene imágenes, no sabe cuánto de infección hay, uno tiene que tener cuidado qué está tratando. Porque, de vuelta, si el paciente tiene una apendicitis flemonosa, gangrenosa, y se larga a hacerle un antibiótico, y el paciente, bajo antibiótico y bajo calmante, sigue su historia natural, la apendicitis, con perforación, volvemos a caer tarde. Y lo que no lo que no debemos es llegar tarde. Entonces vamos a un paciente que lo tenemos al frente, maltratándolo, vamos a terminar operándolo de forma tardía con una chance de mortalidad alta. Yo creo, en mi opinión personal, como todos los nuevos tratamientos, parece que es para todo, hay que dejarlos al tamiz del tiempo y vamos a ver para qué quedan. Yo, en mi opinión personal, va a quedar el tratamiento antibiótico exclusivo en la apendicitis aguda para aquellos pacientes de muy reciente comienzo, no inmunodeprimidos, que tengamos imágenes de alta resolución tomográfica, no ecográfica, en lo cual veamos no tanta dilatación, y ahí sí va a tener su utilidad, es mi opinión personal, de acuerdo a lo que vengo viendo. No sé si quedó clara la respuesta. Me gustaría, si me permiten, aportar respecto a eso mismo que estaba conversando Roberto, y desde ya agradecerle que se tome todo este tiempo para colaborar con toda esta obra. Y yo justamente me gustaría aportar otra visión sobre lo mismo que decía Roberto, el tema de los antibióticos y la apendicitis. Yo creo que tenemos que interpretar que siempre que hay una enterocolitis, el apéndice, como parte del colon y el intestino final, también va a estar inflamado, y a veces puede dar una imagen, una revisación, una semiología que haga sospechar una apendicitis, pero la clave es que ahí el apéndice no va a estar obstruido. El apéndice, a diferencia de todo el tubo digestivo, tiene la misma entrada y la misma salida. Por eso cuando se inflama, el tubo digestivo expulsa, ya sea por vómitos o por diarrea. En cambio, el apéndice, al tener una sola boca de entrada y de salida, si se tapa, no tiene forma de expulsar, y ahí es donde no tiene marcha atrás el cuadro, porque al irse inflamando, se va hinchando, se va engangrenando, ya que los pequeños vasos se van colapsando, y eso es lo que no tiene marcha atrás. Entonces, si hay un cuadro más generalizado, que además tenga dolor en la zona del apéndice y que aún el apéndice pueda estar hasta un poco inflamado, como el resto del intestino, puede funcionar con un tratamiento más generalizado. Pero cuando el apéndice ya está ocluido, inicia un cuadro de no retorno, donde va a terminar en la isquemia y en la gangrena. Entonces yo creo que eso es lo que se va a ir, y lo que dice muy bien Roberto, que si hay una buena imagen de diagnóstico, eso nos va a aclarar. Cuando uno no tiene la posibilidad de buenas imágenes de diagnóstico, y bueno, es la máxima que también puso en su diapositiva,
siempre que hay un dolor difuso que localiza en el hemiabdomen inferior, pensar primero que todo en apendicitis, ¿no? Bien. Gracias, coincido plenamente. El Hola, sí, doctor yo quería hacer una... Sí, Hola, soy Andrés perdón. Colombati, ¿qué tal? Hola, Doc. Hola, Un aprovecho para... gusto, Hola, Hola, Roberto. Bueno, te un felicito, la gusto. exposición fue muy clara y completa. Aprovecho para saludar a todos los colegas que están ahí. Y yo, o sea, el aporte que ya lo dijiste, pero que es muy importante, creo que lo más importante en el abdomen agudo, lo más peligroso que uno puede hacer con un abdomen agudo es mandarlo a la casa. Así que hay que estar muy seguro. Y después lo otro es cuando el paciente ya tiene puesto un diagnóstico, una diarrea, por ejemplo, ese rótulo, hay que estar muy seguro de que realmente es eso. Así que bueno. Lo que Eh, vos decías, Andrés, es tan cierto. En los análisis, en el análisis de una serie cordobesa de hace varios años de la Asociación de Cirugía de Córdoba, el 30% de las apendicitis agudas tenían diarrea y un porcentaje alto habían sido catalogados de gastroenteritis y polimedicados. Y un porcentaje alto cayó con peritonitis generalizada y varios terminaron en juicio de mala praxis. bueno, Hay que sí, tener un claro. respeto enorme, un respeto enorme. Estar muy seguro de lo que uno va a hacer y compartir con otros colegas. No, yo creo que hoy la medicina es la medicina del compartir. No creerse el dueño de la verdad en nada, ni en patología del cáncer, ni patología de urgencia, compartir con el colega. Uno no todos los días esté igual para interrogar, para palpar. Tiene uno una mala noche, cualquier cosa. Por eso es importante el compartir, despojarse de los egos, qué pensás vos, ven y palparlo, qué opinas vos. Si es una mujer, que venga el ginecólogo también a palpar, compartir. Yo creo que la mejor forma para hacerle un traje a medida a cada paciente y evitar disminuir la chance de tener un error, me parece. Sí, o sea, coincido con vos y yo creo que la clave de lo que decía Alejandro, de la zona de Santa Victoria, es que aprovechar el tema de la telemedicina o los llamados telefónicos. Una vez puede hacer una consulta por teléfono con un especialista y le pasa el laboratorio o los síntomas y eso puede ayudar muchísimo. Muchísimo. Eso lo aprendimos ahora en la pandemia, que al principio empezamos haciendo consultas telefónicas, o sea, cuando estamos en fase 1, y la verdad que ayuda bastante, hasta para controles postoperatorios. Así que yo Sí, creo que es esa verdad. herramienta habría que implementarla. Es fantástica esa herramienta y ha venido Estamos para en eso. quedarse. Estamos Ha en venido eso. para quedarse. Claro. Ahí el doctor César Oviedo, perdón, Flaco, Esteban, preguntaba si se puede hacer cirugía con anestesia local. Si quiere activarse el micrófono, Doc, es el gerente del Hospital de Santa Victoria de Santa Victoria Este. Para el abdomen agudo, y yo creo que en situaciones extremas, si uno no tiene nada, no puede derivar el paciente, si están los caminos cerrados y uno tiene ese medio y lo sabe utilizar, en medicina uno tiene que hacer lo que corresponda de acuerdo al medio donde uno está trabajando. Si no tiene otro recurso, no puede derivar, el paciente está quemando, bueno, hacer algo con ese método, ayudar al paciente y después verá si se puede derivar o no. Lo que nosotros hace 25 años, pongo un ejemplo, cuando hacíamos algunas gastrostomías con anestesia local, y no es lo ideal, el paciente algo sufre. El tironeo. Puede uno hacer una excelente anestesia local, ingresar a la cavidad, pero por ahí toma el estómago y el paciente le duele. Lo que hemos vivido hace muchos años, pero si uno no le queda otra, tiene que utilizar lo que tiene para ayudar. Es peor no hacer por ahí que, no sé.
No sé si... me gustaría aportar también en este punto que creo que es muy importante considerando la situación, ¿no? De hecho, nuestra participación allí como grupo quirúrgico en la zona se activa justamente por un caso que no pudo ser trasladado, una maestra, una maestra que es un recurso humano, que es un diamante, en un momento de inundación, no pudo ser trasladada, una chica joven con una litiasis vesicular, tuvo una colecistitis, se perforó y murió en la zona. Entonces, con muchísimo criterio surge esta pregunta de si se puede hacer una cirugía con anestesia local no disponiendo de los medios. Y yo coincido con lo que dice el doctor Badra del enfoque de que, bueno, dadas las situaciones, a veces hay que ir con lo que se tenga, pero también hay que pensar que cualquier procedimiento con anestesia local, que cualquiera que no sea cirujano pensaría que puede ser algo menor, en este caso va a ser siempre mucho más difícil. ¿Por qué? Porque todo lo que ha venido a aportar la anestesia general, todos los medios que uno... Hace poco me ha tocado operar un paciente sin electrobisturí, cosa que antes era la norma. Les aseguro que yo no entiendo cómo hacían para operar antes sin electrobisturí, una cosa muy sencilla. Entonces, todo lo que no se disponga de los adelantos no es que va a ser menor, sino que va a ser mucho más difícil, aunque en algunas circunstancias, como decía el doctor Badra, no quede otra que hacerlo, pero tengamos en cuenta que siempre encarar una cirugía sin los recursos tecnológicos que se han ido adaptando con los años, va a hacer que todo sea más difícil, entonces vamos a tener que darle muchísimo más apoyo a esa persona que lleva ese procedimiento de alguna manera y entender entre todos, sobre todo la familia, que se está haciendo un procedimiento de salvataje ante una situación que es irremediable. Entonces, preparar el contexto siempre en ese sentido es muy importante, ¿no? Bien. Coincido plenamente, Luis. Esteban, ¿tenías alguna pregunta? Sí, buen día a todos. En Buen realidad día. la pregunta es para Aníbal. Aníbal, que es un conocedor ahí de la zona mejor que nadie, y es preguntarle cuáles son las etiologías o las causas más frecuentes de los abdómenes agudos. Y no es una pregunta caprichosa porque realmente la incidencia de algunas enfermedades es muy característico que no se ven en otros lugares. La incidencia de Y litiasis aquí biliar. en la zona tanto, Y te voy a preguntar, aquí en la zona tanto, si tienen en la un sierra, abdomen agudo de tipo isquémico vascular, ya que tienen una altísima incidencia de hipertensión de altísimos valores y con pobre tratamiento. bueno, aquí en la zona, como ha tenido la experiencia ustedes que han estado recorriendo, la patología más frecuente en abdomen agudo quirúrgico serían las colecistitis, las litiasis vesiculares que abundan muchísimo por la zona. Algo que debe ser un poco a lo que es la alimentación, porque consumen mucho alto contenido en grasas, consumen mucho puchero, lo que es el puchero, comen mucho queso, mortadela. Arguyo que eso debe ser que les afecta bastante, porque hay muchísimos casos, casi todos los días estamos viendo algún cólico hepatobiliar aquí en la zona. ¿Y de causa isquémica, por ejemplo? Isquémica vascular, embólica, porque realmente la incidencia de hipertensos de altas cifras tensionales y sin tratamiento y en gente no tan grande es muy marcada. Entonces a lo mejor eso le podría aumentar la incidencia de esos tipos de abdómenes agudos. ¿No has visto vos infartos intestinales, por ejemplo? Y en la zona infarto intestinal no he visto. La litiasis Solo vesicular es el problema mayor. tuve la experiencia de ver
un abdomen, una oclusión intestinal que fue derivado, pero Tartagal demora mucho en resolver los casos y los reenviaron otra vez a la zona. Estaba en el hospital con sonda nasogástrica para descomprimir, estaba con agregados de sodio y potasio. No tenemos un equipo de medio interno, pero como estaba ocluido había que ponerle los agregados, pero le dieron de alta, el señor se fue a su Chaco y falleció ahí. Bien. ¿Puedo hacer Doctor un Enrique. aporte? Quería aportar una cosita respecto a lo que preguntaba Esteban, y es que hay algunos diagnósticos de abdomen agudo que es muy difícil de certificar el diagnóstico. Un abdomen agudo isquémico podría ser muy difícil de tener la certeza de la etiología en un medio como el Chaco. Entonces podría suceder que de repente alguien tenga un dolor abdominal muy intenso y termine falleciendo sin tener un diagnóstico concreto, y entonces que pase por alto algún abdomen agudo isquémico, que ya de por sí con todos los métodos de diagnóstico que tenemos en Buenos Aires, a veces también es difícil de diagnosticar, ¿no es cierto? Entonces eso puede hacer también que alguno pase por alto, ¿no? Un pequeño aporte, si puedo. Sí, Tiene que ver con la patología peritoneal. El abdomen peritonítico es muy común. Es muy común precisamente por el dolor reiterativo de muchos pacientes a veces alejados de la atención médica. Y en pacientes jóvenes esto no es frecuente encontrarlo en un operativo, pero se van dando por goteras a lo largo del mes. Y si pudiéramos tomar en cuenta cómo quedan esos pacientes, de esos tenemos la experiencia del hijo de Dionisio Duarte, que luego hizo una broncoaspiración post ese encuentro, el hijo de uno de los enfermeros de Victoria, uno de los sobrinos de Mario II con una peritonitis ganglionar tuberculosa. De esos casos tenemos varios detectados, o sea, tuberculosis terciarias que hacen su foco abdominal quirúrgico. De allí que me interesó muchísimo la charla porque le ha dado el doctor Roberto herramientas simples, ¿no? El buen interrogatorio, el saber buscar, así que creo que ha sido un aporte muy bueno. No sé si coincides conmigo, Aníbal o doctor César, o las enfermeras, es decir, la mirada, independientemente de quién lo va a resolver, la mirada diagnóstica y de búsqueda ha sido muy buena. Gracias, Enrique. Muchas gracias.